A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Don Leopoldo Lugones, que ya había pasado el medio siglo, era un reconocido poeta argentino. Un día, una jovencita de colegio tuvo que hacer un deber sobre su obra y prefirió consultar al escritor antes que a sus libros. Ella lo visitó, charlaron y él le concedió una segunda cita. Ella llegó puntual a la segunda entrevista y encontró la puerta medio abierta. Desde adentro, la voz del escritor le dijo: «Pase, jovencita». Cuando ella entró, lo encontró de pie, sobre el escritorio, y Leopoldo Lugones empezó a recitarle un poema compuesto para ella. Desde entonces, aquella pareja dispareja se hizo pareja. Se amaron en secreto, apasionadamente. Se amaron contra la diferencia de edad. Se amaron sin que sus familias lo supieran. Pero había un problema con el que Leopoldo Lugones no contaba. Su hijo era un alto mando de la policía y sospechaba de aquellos amores secretos e imposibles. Y una noche, el hijo de Leopoldo Lugones visitó al padre de la joven enamorada y le entregó las cintas que había grabado con las conversaciones de los amantes secretos. Hasta allí llegó la relación. La joven fue llevada a un lugar lejano por su padre y Leopoldo Lugones nunca cesó en su intento de volverla a encontrar. Centenares de poemas y de cartas desesperadas nunca llegaron a su destino. Al final, Lugones puso fin a su vida, pero no a su amor. Este poeta que trasegó por todas las corrientes políticas y que supo de las mieles y de las hieles del amor, estaba naciendo un día como hoy, 13 de junio de 1874, y nos enseñó que no hay nada más común que los amores imposibles. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal ratifica orden de prisión preventiva para Ronnie Aliaga y otros 6 procesados en caso Metástasis. La Asamblea Nacional convoca para autorizar juicio penal contra la vicepresidenta Verónica Abad por supuesto delito de concusión. Así subiría el precio de la gasolina al eliminar el subsidio, según el ministro de Economía. En política internacional, Justicia en Acción. Los editoriales serán de Ramiro Rivera. El Ave Negra, primera parte. Roberto Aguilar, Daniel Noboa prepara otro viaje sin saber en qué se mete. Noticias del día. Tribunal ratifica orden de prisión preventiva para Ronnie Aliaga y otros 6 procesados en el caso Metástasis. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Vinicio Rodríguez, ponente, Iván Saquicela y Javier de la Cadena, resolvieron de forma unánime negar las apelaciones planteadas por 7 procesados dentro del caso Metástasis contra la orden de prisión preventiva que se les definió y rechazar la apelación a la medida cautelar de presentación periódica propuesta por la Fiscalía General contra 2 procesados que incumplieron la orden dada por el juez Felipe Córdoba. La decisión se dio a conocer la mañana de este miércoles 12 de junio, 20 días después de que la Sala de Apelación entró a deliberar lo escuchado en la jornada de audiencia dada el 22 de mayo pasado. Ese día se declararon en abandono los recursos de apelación planteados por los también investigados en Metástasis, Daniel Salcedo, Fabián C. y Javier J., y se aceptó el desistimiento de la apelación presentada por el ex juez Emerson C., todos parte de las 52 personas procesadas por el delito de delincuencia organizada. La sala resolvió negar los pedidos hechos por 7 procesados, entre los que se encuentran el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, y Cristian R., abogado del narcotraficante asesinado Leandro Norero, y ratificar las órdenes de prisión preventiva que fueron ordenadas por el juez de la causa. En cuanto a 2 procesados adicionales, se les ratificó la medida de presentación periódica, pues no se cumplieron los requisitos para que se ordene la prisión preventiva. La Asamblea Nacional convocada para autorizar juicio penal contra la vicepresidenta Verónica Abad por supuesto delito de concusión.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó al Pleno del Legislativo a una sesión virtual para resolver la autorización de juicio penal a la vicepresidenta Verónica Abad. La convocatoria está para el viernes 14 de junio. Pocas horas antes de que Kronfle convoque a la sesión, la jueza nacional Daniela Camacho le solicitó que en un plazo máximo de 48 horas la Asamblea Nacional se pronuncie si da paso o no al procesamiento penal de Abad en el caso Nene, en el que se investiga a su hijo Francisco Sebastián Barreiro. Según consta en el expediente judicial, Camacho solicita la autorización del Pleno porque al Abad ocupar la vicepresidencia de la República tiene fuero de corte nacional. Según el artículo 120 de la Constitución, una de las atribuciones de la Asamblea es autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y la vicepresidenta de la República. Para ello se requiere la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, 92 votos. La Fiscalía General del Estado busca procesar a la vicepresidenta Verónica Abad por el presunto delito de concusión. El caso inicialmente se investigaba por presunta oferta de tráfico de influencias. En este caso también se vinculará a Daniel Redrobán, asesor de la vicepresidenta. La Fiscalía los investiga por supuestamente exigir parte del sueldo de un funcionario de la vicepresidencia a cambio de su estabilidad laboral. Así subiría el precio de la gasolina al eliminar el subsidio, según el ministro de Economía. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, aseguró que las gasolinas Extra y Ecopaís subirán 25 centavos y 30 centavos respectivamente en un primer momento, al ejecutarse un ajuste del precio. Así el galón de la gasolina Extra, que está en 2.46.5, subiría a 2.72 y el de Ecopaís pasaría a costar 2.77. El precio además se someterá a un sistema de estabilización en el futuro. Eso implica que irá subiendo hasta 5% y puede bajar hasta 10% de acuerdo al comportamiento mensual. Sobre los procesos de diálogo entre el Ministerio de Gobierno y transportistas, que recibirán por su parte compensación por el retiro del subsidio, el ministro explicó que la decisión está tomada y anunciada. Explicó que este proceso lo llevan adelante el Ministerio de Obras Públicas y el de Gobierno. La compensación podría ser de $150. Este cálculo se obtiene considerando un vehículo que recorre 150 kilómetros diarios y que consume unos 30 kilómetros por galón. Confirmó que de momento los beneficiarios de la compensación serían entre 84.000 y 85.000 vehículos, entre los cuales están taxis convencionales, ejecutivos, camionetas de carga liviana, pesada y tricimotos. El ministro también explicó la razón por la que no elimina el subsidio al diésel, a pesar de que es más costoso que el de las gasolinas. Comentó que incrementar el diésel podría afectar al transporte popular y al de carga, afectando los costos de producción y por ende a la competitividad. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo la líder del Movimiento Construye, María Paula Romo, para hablar sobre el Movimiento Construye, denunciado por supuesto fraude procesal. Escuchemos lo que dijo. Es realmente insólito lo que pasó el día de ayer. Un juez tiene que ser y parecer imparcial, y cuando se pronuncia, pues lo hace a través de sus sentencias. Es realmente imposible de entender en el marco de la ley lo que sucedió el día de ayer. Se puede entender en el contexto de la política y las presiones que existen alrededor de este caso. Pero vamos primero por los hechos. ¿De qué se trata el supuesto caso de la cancelación de Construye? Es un pretexto, el reporte atrasado. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a un pretexto? Todas las organizaciones políticas tienen la obligación de reportar anualmente algo que se llama un reporte económico financiero, que está lleno de requisitos, de características burocráticas, etcétera, pero es la obligación de todas las organizaciones, una obligación que nosotros jamás hemos negado. Esta obligación, el Movimiento Construye hoy la tiene cumplida al día hasta el último año requerido. Todos nuestros reportes han sido entregados. Sin embargo, en el año 2022 entregamos el reporte con retraso. El reporte correspondiente al año 2022 no lo entregamos dentro del plazo previsto. Esto es una falta, es una infracción
¿Se convierte en una falta tan grave como para ser sancionados con la pena de muerte? No, ninguna de las anteriores. Según el Código de la Democracia, para una organización ser sancionada debería cometer esta falta o esta omisión, no entregar sus reportes por 2 años consecutivos. El Código de la Democracia lo dice de una forma clarísima. La organización que no entregue sus reportes 2 años consecutivos podrá ser suspendida. Este es nuestro argumento. Es decir, nosotros entregamos todos los reportes, 1 año con retraso. No hay 2 años, no son consecutivos y no hay omisión. Por lo tanto, no corresponde ninguna sanción, peor la pena de muerte. Entonces, este ha sido nuestro argumento. Además, nosotros hemos añadido un detalle importante, porque el Tribunal Contencioso Electoral ha analizado casos de organizaciones políticas que han manejado grandes cantidades de dinero, incluso de dinero público, sin que jamás hayan recibido una sanción. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Además, el Movimiento Construye nunca ha recibido fondo partidario, jamás hemos recibido un solo dólar del dinero público. Y añadamos algo, en el año 2022 tampoco recibimos ningún recurso privado. A nuestras cuentas ni entró un dólar ni salió un dólar. ¿Qué es lo que ahora alega el juez Torres? Que no tiene nada que ver con la causa, porque él ya resolvió la causa y la resolvió sin considerar ni uno solo de nuestros argumentos. Es decir, todo lo que él decidió fue en la línea del Consejo Nacional Electoral y más bien dicho, de su presidenta, porque este caso nunca lo trató el Pleno del CNE. ¿Qué es lo que hoy dice Torres? Ay, miren, aquí hay un documento en donde dicen que han recibido $5,000. Mentira, no hay ningún documento en donde dice hemos recibido $5,000. Hay un reporte en donde tenemos la obligación de monetizar ante el Consejo Nacional Electoral cualquier contribución de especies. ¿Y qué dice ese reporte? El contador dona sus honorarios para firmar los reportes, para firmar todos los documentos que hay que entregar ante el CNE, se necesita que estén firmados por un contador con determinadas características. ¿Cuánto habría cobrado el contador? El contador no realizó el cobro de eso, sino que dona ese equivalente y por lo tanto lo monetiza. El propio contador que hace el reporte dice, se considera como una donación mis honorarios. Y el dirigente, el secretario general del partido dice, se considera como una donación la dirección registrada para la sede, que es su propia dirección. Y lo que hacen es registrar monetizando esto, diciendo esto es lo único que se puede reportar durante el año 2022 para un mínimo funcionamiento. Así que nos ratificamos, no hemos recibido nunca fondo partidario, ni un dólar de dinero público, ni un dólar de dinero privado, pero sobre todo lo que está en juego, que nos quiere cambiar de conversación el juez Ángel Torres, lo que está en juego es que la justicia electoral actúe de manera independiente y apegada a la ley, algo que nosotros confiamos que sucederá en la apelación. Bueno, y denunciar al movimiento por fraude procesal, bueno, resulta, por lo menos, por decirlo menos, de extraño, ¿no? Absurdo además viniendo del juez que conoció la causa, porque el fraude procesal es un tipo de delito que significa que una parte ha confundido al juez. Y la verdad es que el juez está muy confundido, pero no fuimos nosotros los que lo confundimos. Es simplemente que tenía que leer la ley, tenía que aplicarla. Y en este caso no lo hizo. Así que nuestra interpretación de lo que está sucediendo, pues es que es un intento por cambiar un poco, por lastimar la opinión pública y a sus propios compañeros del Tribunal Contencioso Electoral, creando confusiones sobre un caso que es absolutamente claro, nítidamente claro. El Movimiento Construye ha cumplido con todas sus obligaciones. En el caso del año 2022 lo hizo con retraso, que no es lo mismo que no hacerlo. Y de todas maneras, no hay una infracción, peor una, que merezca la pena de muerte. María del Mar Gallegos, abogada especialista en Derecho Penal, habla sobre concusión, el delito por el que se procesará a la vicepresidenta Verónica Abad. Escuchemos lo que opina. Todo proceso penal inicia con una formulación de cargos, y esto es casi que de exclusividad de la Fiscalía. Es decir, el titular de la investigación es la Fiscalía y era el doctor César Alarcón, quien llevaba la investigación en contra del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, el señor Sebastián Barrera. El proceso por el cual había iniciado era un proceso de oferta de tráfico de influencias
Y en este periodo que se abre a partir de la formulación de cargos, que se llama instrucción fiscal, que tiene una duración de 90 días, puede la Fiscalía encontrar, porque ahí se hacen gestiones o diligencias investigativas, puede encontrar nuevos elementos que hagan entender que existe la responsabilidad o participación de otras personas. Este es el caso en concreto que ha sucedido en el caso de Sebastián Barreiro. A decir de Fiscalía, específicamente del doctor Alarcón, existen nuevos elementos que podrían dar a cuenta de la participación de Verónica Abad. Pero no solo eso, sino que adicionalmente dice, ya no es el delito de oferta de tráfico de influencias, sino que hay elementos que me hacen presuponer que estamos por un delito de concusión. Y el delito de concusión significa que una persona que es un funcionario público o que tiene una potestad estatal solicita o exige a otra persona dinero, dádivas, cuotas o cualquier otro tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, lo que Fiscalía está diciendo es, nosotros de la investigación o de las diligencias que hemos realizado, hemos encontrado que es posible que Verónica Abad haya tenido participación, pero ya no por el delito de oferta de tráfico de influencias, sino por el delito de concusión. ¿Esto es permitido? Totalmente permitido. Nuestra legislación, nuestra normativa, permite vincular y reformular cargos. El efecto es que una vez que la Fiscalía solicita esto, es un juez el que va a poner una audiencia para la vinculación y la reformulación. Por economía procesal, esto sucede en una sola audiencia. Ahora, el momento en que yo vinculo a la vicepresidente, ocurre un tema que se llama fuero. Es decir, ella por sus características, por ser funcionaria pública, por ser vicepresidenta, más que nada, más que funcionaria pública, por su cargo, por de vicepresidenta, tiene fuero de Corte Nacional. Esto quiere decir que solamente un juez o tribunal de Corte Nacional puede conocer la causa con respecto a ella. Y el fuero arrastra a los demás. Entonces, Sebastián Barreiro no tenía fuero, pero al tener Verónica Abad fuero, le arrastra y todos van a Corte Nacional. Ayer salió sorteada la doctora Daniela Camacho, que va a ser quien conozca la causa. ¿Qué va a conocer ella en este momento? La audiencia de vinculación y la audiencia de reformulación de cargos. Ahí un tema bien importante, porque ahí es donde entra la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, ¿qué papel va a jugar en este caso al levantar la inmunidad? Aquí la discusión es, ¿se le levanta la inmunidad para poder vincularla o se le levanta la inmunidad luego de vinculada para poder enjuiciarla? Claro, lo que te dice la Constitución, artículo 120, numeral 10, es que la Asamblea Nacional debe dar la autorización para poder iniciar un proceso penal en contra de la vicepresidenta. ¿Con cuánto? Creo que son los 2/3 partes de la Asamblea para que aprueben el iniciar un proceso penal, ¿no? Entonces tiene que haber esto, porque caso contrario estaríamos yéndonos contra norma expresa, ¿no? Y es un requisito. Lo que usted decía, Milton, al inicio es importante. Parece, coincidencialmente, que juegan con tiempos políticos, ¿no es cierto? El tema es, un proceso penal, ¿vamos a terminar hasta agosto o hasta que sean las elecciones o hasta que estén las candidaturas? Porque lo que se quiere evitar, o a parecer es lo que se nos ha hecho entender, es que la vicepresidenta no asuma la presidencia cuando Daniel Noboa salga de sus funciones por el tema de la campaña. En Impacto Informativo, Miguel Robalino, experto energético, habla sobre el retiro del subsidio a los combustibles. Veamos la nota. Bueno, en realidad, yendo un poco a la historia rápidamente, Edgar, cuando impuso el subsidio, recordemos que en el año 73 hubo la guerra de Yom Kippur, que eso disparó justamente en la parte de Medio Oriente para que el precio del petróleo suba. Y como el subsidio, desde un comienzo, no tuvo el carácter de imponerse por una razón técnica económica, sino fue un tema político, así se ha mantenido en el tiempo. Es decir, se ha mantenido en el tiempo siendo una decisión política, porque desde lo económico y lo técnico, definitivamente los subsidios a los combustibles son subsidios ineficientes. Como tú bien dijiste, Edgar, son más de 52 años que el subsidio prácticamente nos ha acompañado, y este ha sido un tema recurrente que ha llegado, desde mi punto de vista, el momento prácticamente de que se tome una decisión de carácter político, pero que tiene que llevarse el nivel de debate al aspecto económico y técnico. Entonces los subsidios, justamente, para poder desarrollarlos e implantarlos, tienen que tener 4 características importantes.
a través de los gobiernos, lo primero que tiene que hacer es compromisos creíbles. Es decir, el gobierno tiene que explicarnos ese movimiento de factores, de esos dineros, que son 637 millones de dólares, que significa las gasolinas, extra y eco, hacia dónde se moverían. Lógicamente, hacia dónde se moverían esos recursos y tiene que convencernos. Por eso digo, son compromisos creíbles, que es lo primero que un gobierno tiene que plantear, que eso no va a ser usado en el despilfarro o va a ser usado para pago de deuda. El segundo punto importante, tiene que haber consenso. Si no tienen consenso, es decir, si a la mesa no se sientan las empresas, los empresarios, los gremios, los sindicatos inclusive, ¿sí? Para poder conversar puede haber tropiezo. El tercer punto importante aquí es justamente la coordinación. Mira que los subsidios tienen una característica, que están primero dispersos y segundo no están actualizados. ¿Y por qué hablo de la coordinación? Porque aquí tiene que entrar en acción prácticamente toda la estructura del Estado, es decir, todos los ministerios, para coordinadamente ver cómo se trabaja en la eliminación de los subsidios, tal como lo hizo Brasil. Y por último, la comunicación. Es importante la comunicación justamente para que de igual manera se informe a la ciudadanía, especialmente, se informe y se mantenga informado, y es un trabajo que tiene que hacerlo el gobierno con sus vocerías, para de igual manera hacernos ver que retirar estos 637 millones, que equivalen al 23% de los subsidios, porque recordemos que el diésel tiene el 59% de subsidios, y el GLP o el gas licuado tiene más o menos el 14%. Entonces, si el camino es allanar para posteriormente avanzar a eliminar el subsidio al diésel, este planteamiento tiene que ser claro, preciso, conciso y con un modelo de compensación que nos convence. Están usando, se pretende usar como lo hizo Irán, cuando retiró los subsidios, detectaron, digamos, llegaron los quintiles que les estaban y se puso los dineros en las cuentas, pero eso tú no podías tocar mientras el subsidio no se eliminaba. Es decir, modelos para eliminar hay muchísimos, siempre hemos dicho, tecnología hay muchísima. El nivel de debate tiene que irse a que salga de la plataforma política y entre a la plataforma técnica y económica. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Justicia en acción. Con envidia se ha podido ver en estos meses últimos al sistema de justicia de los Estados Unidos en acción, resolviendo emblemáticos casos en circunstancias y áreas diversas. La crítica que aquí se hiciera sobre una falta de agilidad en la tramitación de los procesos en los que está involucrado el expresidente Trump, que valiéndose de un enjambre de los más costosos bufetes legales y abogados, a más de sus influencias en las cortes, sobre todo en la Corte Suprema, conocida por todo el país, ha logrado demorar a través de unas hábiles triquiñuelas legales sus procesos por más de 4 años. Se mantiene esta crítica, pues una justicia que tarda es generalmente menos justicia. Pero vemos por otra parte cómo el sistema funciona al final del día. Vale la pena recordar algunas de estas sentencias y meditar sobre la realidad de nuestros sistemas legales aquí en Latinoamérica en cuanto a la posibilidad de que se hubiera podido llegar a sentenciar a sus autores por sus delitos. El juicio que acaba de concluir, en el cual se ha encontrado culpable a Hunter Biden, hijo del presidente de la República, por los delitos de posesión ilegal de arma y por declaración falsa para obtenerla y registrarla. El jurado lo halló culpable de los 3 cargos y el juez de la causa deberá determinar la sentencia, que se podría extender hasta a 25 años de prisión, algo poco probable dado el hecho de ser una primera infracción penal del culpable. Aquí lo importante es a quién se juzga y se condena: al hijo del presidente en funciones del país,
que con todo el enorme poder que su cargo le da, no ha logrado evitar la acción de una justicia independiente y efectivamente separada del poder ejecutivo. Es la primera vez en que un hijo o pariente cercano al presidente de la República es juzgado y condenado por un delito penal, como lo fue también el caso del expresidente Trump, la primera vez en que un presidente norteamericano es juzgado y hallado penalmente culpable por sobornos a una actriz porno para silenciarla y evitar que sus declaraciones eventuales afectaran sus posibilidades políticas en su carrera por la presidencia. Inevitablemente surge la odiosa comparación de los juicios de la expresidenta Cristina Fernández, no por causas que hasta pueden parecer deleznables, insignificantes, sino por el saqueo sistemático y organizado de millones de dólares de los recursos del país, o peor aún, por el oscuro y no resuelto caso del asesinato del fiscal Nisman, justo el día anterior a su comparecencia ante el legislativo para informar de sus hallazgos en torno al encubrimiento desde la presidencia de la República del terrorismo iraní implicado en los atentados contra la Mutual Judía, la AMIA, y la Embajada de Israel en Buenos Aires. ¿Cómo no recordar los públicos festejos en Ecuador por el primer $1.000.000 de un hijo del presidente desde su cargo de director de las aduanas sin que se haya movido un dedo? El juicio del hijo del presidente colombiano, que salpica al propio mandatario por la captación de fondos para su campaña, no declarados y provenientes de fuentes inadecuadas, por no ser ofensivo, de un narcotraficante que fuera condenado y que purgó su pena en la cárcel, y de un gran operador de la obra pública en el país, en un manifiesto caso de conflicto de intereses, ha sido dilatado y manoseado desde el poder ante la evidente afectación que el caso de un hijo que roba a su padre causa entre la gente que se resiste a normalizar estos chanchullos del poder. Remitámonos al juicio del excontralor del Ecuador, Carlos Poli, que en el juicio que se le siguió en Florida por lavado de activos y de otros cargos relacionados, es hallado culpable por el jurado y está a la espera de la sentencia del juez. El caso de Poli, que en el Ecuador nunca fue tocado, sale a la luz y es causa de su imputación por la acción de la justicia norteamericana, nunca por la del Ecuador, en sus investigaciones derivadas del escándalo internacional originado por el esquema de sobornos a alto nivel manejado por la empresa brasileña Odebrecht, que con pelos y señales describe su plan de negocios para asegurarse por medio de coimas unos multimillonarios contratos de obra pública en toda Latinoamérica, con el aval y apoyo del propio gobierno brasileño, con Lula incluido. Toda esa investigación, que también incluyó a la Fiscalía brasileña, estableció la evidente existencia de unos delitos multinacionales de grandes proporciones, con la participación directa de las más altas autoridades de varios países. Con el retorno de Lula al poder, estas evidencias son desechadas, no porque los hechos en ellas revelados sean falsos, sino porque el procedimiento para su obtención, a criterio del actual tribunal brasileño, no habría sido el más correcto. Presumiblemente estarán esperando una confesión notarizada de quienes se han beneficiado del dinero de los sobornos. El más reciente proceso, que recién ayer concluyó en Florida, tras varios años de juicio,
es el que ha encontrado culpable civil de varios delitos cometidos en Colombia por la multinacional Chiquita Brands, la sucesora de Chiquita Banana tras la quiebra de esta años atrás, al haber pagado de manera sistemática a unas organizaciones paramilitares de la región de Urabá, en el noroccidente colombiano, donde la empresa tiene sus plantaciones. Este pago, que se produce por varios años, desde 1997 a 2004, establece la sentencia que fue utilizado por los paramilitares para unas acciones de protección que incluyeron el asesinato de 8 finqueros, de los 9 a cuyo nombre se llevó adelante la demanda en una corte de la Florida, que es la sede de la empresa. Esta arguyó que debía ser juzgada en Colombia. Un extraño pedido, aceptando someterse a una jurisdicción ajena, a menos que se tengan certezas de que habrá un trato más considerado para la empresa en otro país. La condena ordena pagar a las familias de las 8 víctimas una considerable indemnización en un rango de millones de dólares. Las declaraciones de antiguos funcionarios de la empresa respecto de los pagos realizados a los paramilitares y a las FARC a cambio de protección y de represión fueron decisivas en el proceso. Nuevamente, el que en este caso una poderosa empresa sea juzgada y condenada por cuestionables acciones que han causado sufrimiento, daño y muerte, establece un precedente acerca de las responsabilidades legales de empresas americanas, no solo dentro de los Estados Unidos, sino donde quiera que opere. Qué importante sería extraer conclusiones de estos conceptos legales para adaptarlos a la legislación de nuestros países, pues parece ser que los derechos de los ciudadanos están mejor representados en otras legislaciones y sistemas jurídicos que en los nuestros, pero que su aplicación se extienda a las empresas americanas, a las europeas y particularmente a las chinas, que tan fuertemente penetran en los mercados latinoamericanos con escasa o ninguna atención por los derechos laborales o las normas ambientales, amparados en la total reserva y opacidad de sus contratos. Muchas gracias. Editorial. El ave negra, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. No me refiero a la alondra, aquella ave cuyo nombre científico es Alauda arbensis, de color marrón, que entre otras características tiene 2 manchas negruzcas en la cola y una cresta en la cabeza, según describe Wikipedia. No. Relato a los constituyentes de Querétaro en 1917 que decían: el vicepresidente en México ha sido el ave negra de nuestras instituciones políticas. Vivieron etapas de problemas y altercados. En otros países, al referirse a la vicepresidencia, expresaban frases como imán de conspiraciones, dispositivo de crisis, un dolor de cabeza del presidente. En América Latina, estos alborotos se han producido con frecuencia. Uno de los temas no tan estudiados, pero que han generado conflictos de legitimidad, inestabilidad, turbulencia, conspiración y traición, ha sido el rol de la vicepresidencia en los regímenes presidenciales. Constituciones que contemplaban la vicepresidencia y otras que la desechaban. Hemos tenido de todo. Constituciones sin vicepresidente, nominados por el Congreso, elegidos en sufragio universal pero en papeletas separadas, en una misma papeleta. Recordemos que Galo Plaza Lazo tuvo un vicepresidente que procedía del binomio conservador adversario, el prestigioso Manuel Sotomayor y Luna, puesto que se elegía de manera independiente. El caso de Velasco Ibarra en su 5ª presidencia en 1968, el vicepresidente sería Jorge Zavala Vaquerizo, binomio liderado por el liberal,
Andrés Córdoba. Velasco dirá: el vicepresidente es un conspirador a sueldo. El rol asignado al vicepresidente a lo largo de nuestra historia ha sido variado. Presidía el Consejo de Estado en 1830, Consejo de Gobierno 1861, presidía el Senado de 1946 a 1963. La Constitución de 1979 le asigna a regir el Consejo Nacional de Desarrollo. La Carta Política de 1998 dice que ejercerá las funciones que el presidente le asigne. Igual la Constitución de 2008 en vigencia. Por eso, la vicepresidenta Verónica Abad, ¿dónde y cómo está? ¿Qué hizo la señora Verónica Abad para que el presidente Daniel Noboa pierda la confianza y hable de traición? Se entretejen rumores y susurros de deslealtad y algo más. Tuvo una modesta participación política en anteriores procesos electorales. Perdió. Noboa la escoge y la encumbra en la vicepresidencia. Ahora surge, liada judicialmente para nuestra triste e insegura democracia, convertida en factor de inestabilidad o riesgo. Y lo repulsivo, en un arma de la oposición correísta que busca la condonación penal, o sea, la impunidad. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Daniel Noboa prepara otro viaje sin saber en qué se mete. Roberto Aguilar, El Expreso. Daniel Noboa prepara maletas para su 10º viaje internacional en 6 meses de gobierno, sin que el país conozca los resultados concretos de los 9 anteriores. En esta ocasión asistirá a la Cumbre por la Paz en Ucrania, que se celebrará entre el 15 y 16 de junio en el Hotel Burgenstock, situado sobre el lago de los 4 cantones en Suiza. Será raro verlo ahí, considerando que su posición frente al conflicto consiste básicamente en no tener ninguna. ¿Por qué viaja entonces? Difícil saberlo. Daniel Noboa carece de política internacional, como no sea utilizar la guerra entre Israel y Palestina para librarse de una vicepresidenta incómoda, nombrar embajadores vendiañeros y hacerse amigo de Bukele para ganar puntos con sus electores, y sale de gira, por lo visto hasta el momento sin agendas claras. Diríase que por capricho. Sobre los objetivos del país y su agenda estratégica frente a esta cumbre, ni él ni su canciller Gabriela Sommerfeld han dicho una palabra. Como siempre, 9 viajes, en algunos de ellos, España y Francia. Noboa se reunió con jefes de Estado y de Gobierno, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Felipe VI, pero nada se conoció sobre el contenido de esas conversaciones y en ningún caso se produjo una declaración conjunta al final del encuentro. Nada que anunciar, ningún convenio que firmar, ningún acuerdo que celebrar. Otro tanto ocurrió con su visita al Procurador Nacional Antimafia de Italia, Giovanni Melillo, de la que se esperaban resultados concretos en materia de cooperación para la seguridad. No los hubo. En cuanto a sus encuentros con inversionistas, quizá su participación en el Congreso Internacional Minero de Canadá sirva para ilustrar lo mal que el presidente los prepara. Noboa llegó allá con la idea de promocionar el potencial minero del Ecuador y captar el interés de los inversionistas, y se encontró con empresarios mineros que lo sabían todo sobre el país, que ya estaban interesados en invertir en él y que necesitaban precisiones: en qué tiempo se obtienen los permisos, con qué condiciones, bajo qué garantías legales, precisiones que el presidente no supo dar. Fue una oportunidad desperdiciada. Lo cuenta Grace Jaramillo, una de las mayores expertas ecuatorianas en relaciones internacionales, residente en Canadá. Viajes sin agenda, inservibles, con una excepción. Una utilidad sí tienen, y esta es la electoral proselitista. No deja de reunirse el presidente a donde va con las comunidades de migrantes ecuatorianos, en Roma, en Madrid, en Nueva York. En estos encuentros, Noboa hace lo que tenga que hacer para resultar simpático, incluyendo cantar pasillos, empinar el codo y despachar discursos bajo los ostensibles efectos del alcohol, como ocurrió en su última visita a la capital italiana. En el viaje que viene repetirá la experiencia en Madrid, donde se detendrá en su camino a Suiza para reunirse, como no, con los emigrantes ecuatorianos. Ninguna otra agenda se ha anunciado, y continuar así con su campaña anticipada para la reelección, esta vez con plata pública. Por lo demás, más de un tercio de los viajes internacionales de Daniel Noboa no han tenido agenda oficial en absoluto. El presidente viaja mucho por motivos personales, pero lo hace con recursos públicos, en el avión presidencial y movilizando al cuerpo de seguridad de Carondelet.
Entre el 16 y el 18 de enero viajó a Miami para dar la bienvenida al mundo a su hijo Furio, que él y su esposa decidieron que naciera ahí. A fines de ese mismo mes, cuando volvía de España, hizo una parada en esa misma ciudad de la Florida para visitar a su esposa y a su hijo recién nacido, que permanecían ahí, convaleciente ella de un parto anticipado. Días después, volvió Daniel Noboa a tomar el avión presidencial hacia Miami para pasar allá el feriado de Carnaval y regresar al país con Lavinia y Furio. Entre el 10 y el 13 de abril, nuevo viaje por motivos personales a Miami. En total, 4 de 9. En 6 meses, un exceso, sobre todo si se considera que cuando candidato había prometido recortar los viajes del avión presidencial. Una sola hora de vuelo, dijo entonces, cuesta lo mismo que el total de la carrera universitaria de un joven ecuatoriano. Si eso es cierto, dejó de importarle. Y ahora a Suiza, a buscar solución a uno de los mayores problemas geopolíticos del planeta. Si acaso sus simpatías personales en la guerra de Ucrania se inclinan a favor de Putin, como demostró a los pocos días de iniciada la invasión, cuando el entonces asambleísta Daniel Noboa organizó un viaje urgente a Rusia para estrechar sus lazos de amistad con los invasores. Solo que Putin no estará en Suiza. Hasta el momento ha declinado a asistir por considerar que la cumbre es cosa de la OTAN y tiene por objetivo respaldar la fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Con Rusia ausente y China excluida de la lista de invitados, la cosa se vuelve tan delicada que hasta el secretario general de las Naciones Unidas se ha excusado. No así Noboa, que no ha parado de enviar mensajes contradictorios sobre su postura en el conflicto. Recuérdese cuando desistió de un convenio de triangulación de armas rusas para Ucrania que estuvo a punto de firmar con Estados Unidos. ¿Será que el presidente sabe lo que está haciendo? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Hamás presenta una respuesta positiva para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Hamás ha respondido a una propuesta respaldada por Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza y un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos con algunas observaciones, según mediadores cataríes y egipcios. Hamás y la Yihad Islámica indicaron en una declaración conjunta el martes que estaban dispuestos a tratar positivamente el asunto para llegar a un acuerdo y poner fin al actual asalto de Israel a Gaza. Algunos analistas creen que la votación del Consejo de Seguridad de la ONU para acabar con la guerra es simbólica. This is an important vote, but it is a symbolic one. I think what's important when we're talking about yesterday's resolution is to not overplay its significance on the ground, right? While it is fantastic that you had a broad swath of the international community who were in agreement pushing for a permanent ceasefire, at the end of the day, you know, Israel still has its ground incursion in Rafah. You still see the civilians of Gaza who are suffering. And hasta el momento han muerto más de 37.000 palestinos por la guerra en Gaza. Jurado declara culpable a Hunter Biden de todos los cargos en caso de armas. Un jurado en Wilmington, en el estado de Delaware, encontró culpable este martes a Hunter Biden de 3 delitos graves por mentir en una solicitud federal al comprar un revólver en 2018, mientras estaba supuestamente adicto a las drogas. Para la fiscalía, su conducta ilegal fue peligrosa. Nadie en este país está por encima de la ley. Todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Hunter, 54 años y libre de adicciones desde 2019, reaccionó. Hoy estoy más agradecido por el amor y el apoyo que experimenté la semana pasada por parte de Melissa, mi familia, mis amigos y mi comunidad que decepcionado por el resultado. Su abogado defensor argumentó que Hunter consumía alcohol en aquel momento, pero no drogas, y que el formulario era confuso. Continuaremos trabajando con ahínco en todos los recursos legales que están a disposición de Hunter. El veredicto puso fin a un juicio extraordinario que hizo pública la adicción de Hunter al crack, su comportamiento imprudente y sus gastos ruinosos, narrados por 3 exparejas románticas, incluida la viuda de su hermano, Beau Biden. Y no habrá indultos. El presidente Biden dijo que no perdonará a su hijo. Soy presidente, pero también soy papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Aceptaré el resultado de este caso y continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación. Hunter Biden podría enfrentar hasta 25 años de prisión
y hasta $750,000 en multas. Pero los condenados por primera vez que no usaron sus armas para cometer un delito violento generalmente no reciben pena de cárcel. Aún no se fijó la fecha para la sentencia, que podría ser en unos 120 días después del veredicto, aproximadamente en octubre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Alemania ultima los preparativos para la Euro 2024 con un dispositivo de seguridad sin precedentes. Alemania ultima los preparativos para desplegar un enorme dispositivo de seguridad para la próxima Eurocopa de fútbol que comienza el viernes. La Policía Federal realiza el mayor despliegue desde su fundación en 1951. Alrededor de 22.000 agentes estarán de servicio todos los días sin vacaciones hasta el final del torneo a mediados de julio. También contarán con el apoyo de colegas internacionales. Es gibt sogenannte Risikospiele, weil der Sport kann nie isoliert betrachtet werden von politischem Weltgeschehen. Darauf müssen wir mit kriegerischen oder sonstigen politischen Auseinandersetzungen auch gewappnet sein, weil so etwas tatsächlich aus dem freien Segment auch schnell auf das Sportliche überschwappen kann. Wir als Polizei versuchen uns bestmöglich vorzubereiten, auch im Sinne einer heutigen Übung. Und die Botschaft an die Fußballfans, die gerne den Sport verfolgen wollen, die sind alle herzlich willkommen. Und auf das 1% sind wir als Landes- und Bundespolizei hier in Thüringen vorbereitet. En los últimos años ha resurgido la violencia en el fútbol en toda Europa, con episodios especialmente preocupantes en Grecia, Turquía y Francia. Para la Euro 2024, Alemania espera la llegada de cientos de miles de aficionados. Los partidos tendrán lugar en 10 ciudades diferentes. 4 de ellas se encuentran en la densamente poblada región metropolitana del Rin-Ruhr, de fácil acceso desde los países vecinos gracias a las excelentes conexiones ferroviarias. La Eurocopa 2016 de Francia se vio empañada por la violencia cuando hinchas radicales rusos rondaron Marsella atacando aficionados ingleses. El partido de Inglaterra contra Serbia el domingo en Gelsenkirchen ha sido catalogado por la UEFA como de alto riesgo. Los seguidores solo podrán beber cerveza de baja graduación por fuera del estadio, mientras que no se permitirá en las gradas. También se prohibirá beber en el centro de la ciudad por la noche. Otros partidos de alto riesgo son los de Polonia, Croacia, Rumanía, Países Bajos y la República Checa. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono
2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.